Seguimos con el apartado número 2 del tema 5. Si vamos a estudiar las enfermedades y cómo se distribuyen y sus factores de riesgo, lo que es fundamental siempre va a ser cuantificar, medir y medir, ¿vale? Las cosas para poder tomar decisiones racionales y justificadas, es imprescindible que tomemos medidas. ¿Medidas de qué? En este caso, medidas de cuantificar la enfermedad, ¿vale? ¿Y qué medidas son las que me permiten medir cuánta enfermedad tengo? ¿Vale? Pues lo veremos más adelante, prevalencia, incidencia, y vamos a ver qué diferentes tipos de medidas podemos tener en epidemiología, ¿vale? Eso tenemos en esta transparencia de aquí. Tenemos medidas simplemente que cuantificamos la frecuencia, es decir, cuánto aparece una enfermedad o cuánto aparece una mortalidad o lo que sea. ¿Cuánto hay? ¿Vale? Cantidad, ¿cuánto aparece? Lo tenemos en este gráfico de la izquierda, este gráfico de barras que ya conocéis. En este caso, pues mira, está extraído del CDC de Atlanta y es cuánta gente se infectó con un brote de una cepa virulenta de Escherichia coli durante 2019 y principios de 2020. ¿Vale? Y simplemente lo que estamos viendo es número de infectados, ¿vale? Aquí tenemos la barra de 2, 4, aquí un pico con 16, cuánta gente se infectó cada día con esa cepa, que es una cepa virulenta de Escherichia coli, que es, como sabéis, es una bacteria en principio que tenemos en nuestro organismo y suele ser inocua, pero esta cepa en concreto es una cepa virulenta que provoca diarreas y problemas relativamente graves, incluso la muerte, ¿vale? Y esto es una medida de frecuencia. Pero también nos interesan medidas de tipo asociación, es decir, intentar descubrir causa-efecto, ¿vale? Por ejemplo, descubrir que la poliomielitis es debida a un virus que es el virus de la polio, ¿vale? Pues descubrir cuál es la causa de la poliomielitis, que en este caso sería, pues, descubrir que realmente esto está provocado por un virus. O la neumonía por neumococo, descubrir que la causa era el neumococo. O volvemos al 2020. Esa neumonía típica que apareció en Wuhan en enero de 2020, ¿a qué es debida? Pues se descubrió a través de estudios epidemiológicos que la causa era un coronavirus, ¿vale? Una variedad nueva, desconocida, porque no se conocía hasta entonces, de coronavirus. Y eso son medidas de asociación, que nos van a permitir descubrir causas y efectos. Y después también tenemos medidas de impacto potencial. Si yo hago algo o una enfermedad, ¿cuánto afecta a una población determinada? ¿Vale? Es decir, fumar, ya sabemos que fumar puede ser una causa del cáncer de pulmón, pero ¿cuánto contribuye? ¿Vale? Y si yo lo minimizo, ¿qué mejoría va a tener mi población? ¿Vale? Esas son medidas de impacto potencial. Vale. Ahora vamos a ver ciertas medidas de frecuencia de la enfermedad. La primera que vemos es la prevalencia. ¿Vale? Hay que entender que la prevalencia es una foto, ¿vale? No es una foto, es como si fuera una foto de la cantidad de enfermedad que hay en una población en un momento concreto. Es una cosa, digamos, fija. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos muestra? Nos muestra la proporción de enfermos que tengo en un momento concreto, ¿vale? Lo tenéis aquí en la formulita. La prevalencia es el número de enfermos dividido por el número de la población en ese momento, ¿vale?
Hay que tener en cuenta que aquí yo tengo que coger a todos los que tienen dicha enfermedad, ¿vale? Y la prevalencia puede ser puntual en un momento concreto y lo mismo puede ser aplicado a un periodo. Vuelve a ser una foto fija, no mide cambio, pero me puede interesar medirlo en lugar de en un momento concreto durante un tiempo. Normalmente puede ser pues, por un año o 6 meses o lo que sea. Pero sigue siendo una foto. Y esto lo que nos dice es la proporción de enfermos. Por ejemplo, un ejemplo de prevalencia, ¿qué es? Pues si me cojo a todos los alumnos de validación de la clase, tengo 30, voy un día y digo, ¿cuántos de todos estáis con gripe? Y de los 30 me levantan la mano 3. Tengo 3 con gripe de 30. Pues la prevalencia es 3 dividido entre 30. Y eso sería una prevalencia puntual. ¿Vale? Yo puedo hacer también una prevalencia de periodo. ¿Cuánta gente enferma de gripe a lo largo del curso? ¿Vale? Entonces, simplemente lo que voy cogiendo es todos los que tengan gripe al inicio y durante todo el proceso y lo divido por la población. Y si en vez de 3 han cogido la gripe durante el curso 10, pues 10 dividido entre 30. ¿Vale? Pero en principio es lo mismo, es una foto fija, es una proporción. Y es importante tener claro que para poder averiguar esto necesito de todo el grupo al cual estoy estudiando, tengo que realizarle la prueba diagnóstica o averiguar si tiene enfermedad a todos. Por ejemplo, no se supo la prevalencia del coronavirus en España hasta finales de julio, si no recuerdo mal, porque es cuando se hizo el estudio de seroprevalencia, ¿vale? Que era ver cuánta gente se había puesto enferma, que fue cuando se vio que realmente era bastante menos de lo que pensaban, ¿vale? Que pensaban que lo habríamos pasado, los habría pasado alrededor de un 15 o un 20% de la población y realmente solo había un 5% que lo había pasado a pesar de todo lo que nos pasó en marzo, ¿vale? Y eso sería una prevalencia. Para cualquier medida que utilicemos, podemos dar un estimador puntual, ¿vale? Que es un número, por ejemplo, la prevalencia que hemos dicho antes, 3 entre 30, pues vale, eso es un número concreto, es una prevalencia puntual. Pero normalmente se suelen expresar, aparte de con ese valor puntual, sino añadiéndole un intervalo de confianza. Como ya habéis visto en la unidad didáctica 3, probabilidad, podéis entender más fácilmente eso que significa. Que sea yo cuando tomo una prevalencia lo suelo tomar de una muestra. Que esa prevalencia muestral coincida con la población exactamente es muy complicado, ¿vale? Normalmente que sea eso sería casi imposible, pero sí que se va a tender a acercar hacia eso. Y ahora, gracias a la probabilidad, yo puedo acotar y decir que dentro de un intervalo de confianza del 95%, es decir, que el 95% de las veces la prevalencia se encontrará dentro del valor que saque de aplicar esta formulita. ¿Y esta formulita qué es? Me dice que la prevalencia para hallar el intervalo será más menos 1,96. Ese 96 es el valor de z asociado al 95%. Eso lo habéis visto en las tablas de la normal del tema de probabilidad, por la raíz cuadrada de la prevalencia por 1 menos la propia prevalencia dividido por la población, por la muestra, ¿vale? Tamaño muestral que es n. Y eso me dará, como es un más menos, me dará dos valores. El que averigüe restando esta expresión de aquí y el que averigüe sumando. Y la prevalencia estará entre ese intervalo de valores, ¿vale? Eso es lo que significa. Sacaremos un intervalo de confianza del 95%, es decir, que la prevalencia de la población el 95% de las veces estará entre los dos valores que me salga del intervalo de confianza. ¿Vale? Veámoslo con un ejemplo. En una ciudad seleccionamos una muestra de 1.038 mujeres de 65 a 75 años de edad y tras realizarle los pertinentes exámenes médicos, 70 fueron diagnosticadas con artritis reumatoide.
¿Cuál es la prevalencia en dicho grupo? Pues la prevalencia, si 70 han sido diagnosticadas, pues 70 dividido por la población, pues la muestra, ¿vale? 1038, pues 70 dividido entre 1038 es 0,07, es decir, el 7% de esas mujeres presenta artritis reumatoide, ¿vale? Y eso es un estimador puntual, ¿vale? Ahora vamos a ver lo mismo, vamos a ver cómo podemos utilizar el intervalo de confianza. Tenemos otro ejemplo. En este caso decimos, si tenemos una muestra de 1000 personas representativas de una determinada población, hemos estimado que la prevalencia de hipertensión arterial en dicha población es del 20%, por lo tanto, ¿cuál es el intervalo de confianza? ¿Vale? El intervalo de confianza al 95% si tenemos en cuenta que la prevalencia es del 0,2, ¿vale? Porque es el 20%. 0,2 más menos 1,96 por raíz cuadrada de 0,2 por 0,8 dividido por n, que es 1000. Lo soluciono y me tiene que dar dos valores. Un límite inferior, que es el 0,176, y el límite superior, que es cuando aplico el más, que es el 0,225. ¿Y esto qué significa? Pues que la verdadera prevalencia poblacional se encontrará entre el 17,6 y el 22,5. Veis que se encuentran cerca del 20%, pero no son exactamente el 20%, el 95% de las veces. Por lo tanto, este valor es mucho más real, ¿vale? Porque estoy dando un rango de valores y se acerca más o se ajusta más a la precisión que se pide en ciencia o en epidemiología, ¿vale? Y aquí podemos ver el mapa provincial de la prevalencia de anticuerpos para el SARS-CoV-2, ¿vale? Durante la primera ronda que se hizo en julio, si no recuerdo mal, ¿vale? Simplemente tenemos aquí, ¿vale? Entre 15-20%, 10-15, 5-10, en este caso sería representado a través de un mapa y, por ejemplo, en nuestra provincia, que es Valencia, pues vemos que es un 2,3, por eso tiene ese color tan clarito, ¿vale? Y hasta aquí, prevalencia. Próximo vídeo, incidencia.